Profesor y compañeros, muy buenas noches. Hoy día vamos a hacer nuestro primer documental. Primero vamos a empezar con un poco de historia y luego nos dirigimos a nuestro tema principal, es la arquitectura de la Plaza Huancaypata. Si bien los españoles llegaron en 1526, liderado por Francisco Pizarro al Perú, el gobierno incaico ya había tenido problemas con sus dos gobernantes. Este conflicto entre hijos marcó el final del imperio incaico. Con esto podemos observar que cualquier imperio incaico tiene un final, así como Pachacútec hizo crecer tan grande, poderosa y sublime esta ciudad. Hay personas que no supieron gobernar y el imperio se cayó. Pero esto se toma como una lección. De hecho, la vida siempre te da oportunidad para crecer y también para caer. Pero tienes que saberte levantar. No debemos dejar de tener en cuenta que esta fue la peor época que azotó el imperio incaico y prácticamente se destruyó el Tahuantinsuyo. Perdió su poder, perdió sus gobernantes, perdió la mayoría de su cultura, sus tradiciones han sido reemplazadas. Pero a pesar de todo, la arquitectura inca ha prevalecido en varios de los muros, y prueba de eso son los planos que demuestran que debajo de la ciudad de Cusco hay inmensas calles de una cultura arquitectónica única que algún día fue parte del imperio incaico. Esto provocado por Huáscar y Atahualpa. Básicamente esto fue como una estocada final al momento de que los españoles llegaron, ya que el poder era más fácil de tomar mientras un gobierno tenía problemas con sus dos gobernantes. El imperio inca, también conocido como el Tahuantinsuyo, llegó a ser extenso, ya que pudo abarcar la parte de Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina y Colombia, y fue el imperio más grande en América. Limitaba con el río Ancasmayo en Colombia, con el río Maule en Chile y con el océano Pacífico en el oeste, y en el este con la selva amazónica y el Gran Chaco. Ahora importantes que debemos destacar. Primero, dominó los Andes y muchas de las culturas que las habitaban a su alrededor. Transformó el paisaje natural con terrazas y carreteras y asentamientos en las montañas. También se destaca por su arquitectura, sistema agrícola y administración política y caminos. Como nosotros sabemos, el lenguaje oficial siempre ha sido el quechua. Y su gobernante era el Inca, considerado el hijo del Inti o el hijo del Sol. Eso sería el logro del imperio incaico. Y ahora sí, dejando los datos importantes, comenzaremos con un poco de la historia. La historia de Cusco, prácticamente se remonta a los años 3000. Se sabe que en esta región fue habitada por diferentes tribus antes de la llegada de los incas, como serían los Quilque, los Chanampata, etc., que gobernaron la región desde los años 900 después de Cristo y construyeron el impresionante asentamiento fortificado de Sacsayhuamán alrededor de los años 1100. Y de prueba de esto se tiene la construcción y arquitectura de Sacsayhuamán, que es un poco distinta a las demás. Empezamos con el auge incaico. Cusco se convirtió en la capital del imperio inca en el siglo XIII. En esta parte, los incas tomaron posesión del área de Sacsayhuamán, ya que contaban con un acueducto, un templo y una vía pública prominente. El nombre Cusco podría derivarse del Cosco, que significa lago seco,
o Cusco, un marcador de piedra específico en la ciudad. El reinado de Pachacuti, o como todos conocemos, el Inca Yupanqui, gobernador desde 1938 hasta 1471, marcó un periodo de gran expansión y construcción y reconstrucción en Cusco. Se construyeron grandes plazas ceremoniales y la fortaleza de Saucamán y el complejo sagrado de Coricancha. No solo eso, él destinó la ciudad para que sea un templo y un lugar sagrado. Él mandó a despoblar la ciudad de Cusco y lo distribuyó en pequeñas ciudades alrededor, ya que quería conservar la forma del puma en Cusco. Las demás partes, para que el puma sea prominente, se convirtieron en sembradíos, ya sea de maíz u otros productos. Pero en el puma se encontraban los templos y lugares más importantes. Es importante destacar que el Inca Pachacuti fue quien diseñó el plano que representaba al puma, con la plaza principal como el cuerpo, el complejo de Saucamán como la cabeza y el área imperial de Humachupán como la cola, que ahora conocemos como la Pacha. Bueno, en sí la ciudad estaba dividida en dos partes: Jana, que era la parte de la plaza de Huaycaipata para arriba, y la parte superior, o más precisa, Curi, desde la plaza Huaycaipata hacia abajo. Es importante recalcar que la ciudad era un centro religioso y administrativo. Por eso mismo contaba con templos, palacios, plazas y jardines con canales. Un ejemplo de esto sería el templo de Coricancha o templo del Sol. Era el sitio más sagrado del imperio. Estaba adornado con oro, platas, piedras preciosas, como nosotros escuchamos. Y no solo eso, este lugar era tan sagrado que solo tenían permitido entrar los orejones y los de la nobleza, pero sin zapatos. Y tenían un estándar bien alto, que quiere decir que la mayoría de los regalos que se tenía que obsequiar a estos templos tenía que ser de oro o de plata. Y como todo imperio tiene un final, ese final le llegó con la conquista de los españoles en 1533. A pesar de la conquista y mucha parte de la destrucción por parte de los españoles, el verdadero golpe pasó el 21 de mayo de 1950, ya que un fuerte terremoto sacudió el Cusco, causando serios daños a la ciudad. A pesar de que la arquitectura era antisísmica, ante un terremoto se cayó la mayor parte. El desastre producido por el sismo provocó que la población rural se trasladara a los suburbios de Cusco, marcando el inicio de la invasión de terrenos públicos y privados y el crecimiento urbanístico desordenado de la ciudad. Eso explica por qué hay tanto desorden y el crecimiento de la población en los cerros. Antes del terremoto, Cusco conservaba la fisonomía del siglo XVIII. La ocupación post-sismo facilitó la invasión de las tierras de cultivo del valle y la reconstrucción y la destrucción, dicho bien, de terrazas y sistemas de riego. Como podemos conocer nosotros, la ciudad, tal como está ahorita, no era así. Por ejemplo, tan solo hablando la urbanización de Tío o la 28 de julio, los cuales en esos tiempos eran sembradíos y ahora son propiedades privadas o públicas. Antes de comenzar con el tema principal, vamos a dar algunas curiosidades. Por ejemplo, el espacio que ocupa la ciudad de Cusco tiene una larga historia cultural. Como se sabe, antes de la llegada de los incas ya había sido habitada, pero por culturas como los Chaná, Chanampata, los Marcavalle y los Quilque, los cuales demuestran
que hay estructuras superpuestas, cada una construida aprovechando los recursos y beneficios que ofrecían las fases precedentes. Y seguimos con el tema. Bien se ven las imágenes, el Inca, para darle la forma del puma, canalizó los ríos. Por ejemplo, el principal y el más grande, con 5 o 4 metros de altura, era el río Sapi, igual que el río Tuyumayo. Pero hay que destacar algo importante. El río Sapi dividía en dos la plaza Huacaipata. Aunque no lo parece, esta era una plaza que tenía dos partes divididas por el río. Además, en Huacaipata, la pita cotidiana giraba en torno a la gran explanada ceremonial, que en esos tiempos su forma era cuadrangular, llamada Huacaipata. Además se explica que en esta plaza tenían lugar las ceremonias políticas y religiosas más importantes del Tahuantinsuyo, del cual salía Capañán. Y como explica previamente, una pequeña parte de esta gran explanada estaba pavimentada con las losas. Sin embargo, en su mayoría, su extensión estaba cubierta con arena del mar traída desde la costa del Perú. Estamos frente a una explanada dual, con dos sectores separados por el río Sapi, donde cada uno tenía un nombre relacionado con su función. Huacaipata y Cusipata. Algunas ceremonias indican que Huacaipata, o la Plaza Mayor, era el nombre original de la actual Plaza de Armas y equivale a la Plaza de los Ensayos de Guerra o Plaza Principal, mientras que Cusipata, o la pequeña parte que está separada por el río Sapi, significaba plaza placentera. Esta denominación se sustenta con el hecho de que después de las grandes ceremonias que tenían lugar en el sector de Huacaipata, la población se concentraba en el sector de Cusipata para llevar a cambio sus fiestas, comer bebidas o prácticamente ceremonias que se dediquen al bien o al servicio, al placer. Por la denominación que ésta tenía, los españoles llamaron la parte de Cusipata como mercado. Esto más que todo nos hace pensar que en el tiempo de los incas, este sector de la plaza estaba dedicado al intercambio de bienes andinos o ya sea de bienes más importantes como riquezas o hacer un trueque prácticamente. Además es importante recalcar que la posición de la explanada de Huacaipata coincide con un humedal que tuvo que ser saneada para la refundación de la ciudad. Como explica Garcilaso de la Vega, aunque estos sectores de Huacaipata y Cusipata estaban separados por el recorrido de este río llamado Sapi, físicamente constituían a una unidad, ya que el paso del río al parecer estaba cubierta, como lo afirmó Garcilaso de la Vega. Además, en tiempo de los incas, aquellas dos plazas estaban hechas una. Todo el arroyo estaba cubierto por vigas gruesas y encima de ella losas grandes para hacer un suelo, porque era una plaza. Para hacer verídica esta parte, citamos de nuevo a Garcilaso de la Vega, el cual decía que acudían tantos señores de vasallos a las fiestas principales que hacían al sol. No solo eso, también explica que gracias a la llegada de los españoles, la madera se gastó y no pudieron cambiarla, dejando solo 4 puentes y no le dieron mantenimiento. También explica que aquellas dos plazas eran en sus tiempos una sola plaza y que en sus tiempos no había casas en esa plaza. Y como prácticamente los años no perdonan, tampoco a los españoles, pues no tenemos vestigios
ni testigos que nos den una explicación exactamente de cómo era la plaza. Pero, gracias a Raw, tenemos este hermoso plano y podemos visibilizar cómo pudo haber sido. Aún así, es importante recalcar que en 1548 el cabildo dio licenciado para construir casas y tiendas a lo largo del río Sapi, separando las dos partes de la explanada original y cortando la relación física y visual entre ellas. Y por eso es que no sabíamos que antes la plaza Huaycaipata era más grande. Más es importante decir que la plaza Huaycaipata no sufrió tantos cambios, pero lamentablemente la parte de Cusipata no solo fue ocupada por la línea de casas, sino también de construcciones de la Caja Real o, por ejemplo, sería el Hotel Cusco y la Plaza Regocijo. Eso sería todo. Muchas gracias, compañeros y profesor. Espero que haya entendido un poco de mi pequeño documental de arquitectura y urbanismo, centrando un poco en la plaza de Huaycaipata, o de hecho lo que fue de ella, ya que ahora es muy distinta. A pesar que los años han cambiado el Cusco, nos sigue demostrando que este fue el mejor imperio del mundo. Esta imagen 3D es un claro ejemplo de cómo fue y cómo la inteligencia artificial nos podría ayudar a ver mejor. Gracias a todos.